Bueno, mi nombre es María Guadalupe Barrios. Yo voy a hablar de la primera parte del cuadro conceptual, que es donde están los conceptos del texto de Filmus. En el texto hay una breve conceptualización de los distintos tipos de Estado que fueron pasando históricamente por nuestro país y las distintas políticas públicas y decisiones que se tomaron en base a la educación en ese momento, entendiendo este Estado, según Filmus, que se divide en 4 etapas: el Estado benefactor, el Estado neoliberal, el Estado oligárquico y el Estado postsocial. Estos estados, bueno, en primer lugar el oligárquico responde a intereses de minorías privilegiadas, es decir, el Estado gobernaba para una élite y en la educación en ese momento solamente accedía la élite, o sea, unos pocos, para formar ciudadanos que puedan mandar en el Estado. En el Estado benefactor, ahí hay una intervención para poder garantizar los derechos a la educación, para que acceda más gente a la educación. En el Estado neoliberal se reduce la intervención del estatal y se prioriza al mercado, hay un fuerte recorte en las políticas educativas. Y en el Estado postsocial hay una nueva articulación de derechos sociales con las nuevas ciudadanías que van generándose en la sociedad. La sociedad, a su vez, con sus diversos actores, que podemos ver luego en el texto de Novick, generan demandas para que el Estado y sus equipos de gobierno escuchen para poder desarrollarse en políticas públicas. Todas estas políticas públicas luego impactan, por ejemplo, entre otras, en la educación, que van siendo aplicadas y que van teniendo distintos destinatarios según el espacio en la sociedad que cada persona ocupe. Podemos ver en esta parte de las políticas de educación que impactan directamente en los estudiantes, los y las estudiantes, en los cuerpos docentes, así como en sus gremios y en las instituciones escolares, que son las distintas escuelas, universidades y jardines que están dentro de nuestro país. Mi nombre es Gonzalo Becerra, voy a hablar sobre el texto de Novick, el cual hace hincapié en las políticas educativas en Argentina. Se centra en 2 etapas claves: por un lado en los años 90, lo que fue el neoliberalismo, donde se había establecido una responsabilidad compartida entre nación y provincia, pero que al mismo tiempo y poco a poco el Estado comienza a retirarse de forma progresiva. Esto va generando tensiones, se van impulsando reformas que influyen justamente con la privatización y la descentralización del sistema educativo. Esto trae como consecuencia recortes en el gasto público, se implementan evaluaciones estandarizadas y se priorizó un enfoque en la eficiencia, dejando de lado la equidad y la justicia social. Este proceso culmina con la sanción de la Ley Federal de Educación en el año 93, que transfiere todas estas funciones a las provincias, provocando una profunda fragmentación del sistema educativo. Por otro lado, en el año 2003 entra en escena un cambio de modelo político, dando inicio a un Estado post-neoliberal, donde el Estado recupera este protagonismo perdido y se empieza a dar lo que es la repolitización de las políticas educativas, se revaloriza la escuela pública y se entiende a la educación como un derecho social. Además, se incrementa la inversión educativa, se desarrollan políticas de inclusión, como por un ejemplo, programas socioeducativos y el acceso a las tecnologías en el aula. Todo esto se ve reflejado mayormente en la sanción de la Ley de Educación Nacional en el año 2006, que establece un rol garantista del Estado y promueve la integración social. Como conclusión, podemos decir que la historia de las políticas educativas en Argentina muestra cómo las decisiones políticas e ideológicas impactan directamente en el acceso, en la calidad y la equidad del sistema educativo. Comprender estos procesos es fundamental para pensar el presente y el futuro de la educación como un derecho de todos y todas. Mi nombre es Belén Melani y voy a hablar del texto de Gentili, que está vinculado a la educación y a los problemas sociales de los estudiantes, y se puede nombrar a la competencia, al hambre, a la desnutrición y a la desigualdad. En cuanto a la competencia, Gentili dice de que la aplicación del discurso de la competencia en un contexto de profunda desigualdad y necesidad básica y satisfecha como el hambre es totalmente injusto. La competencia es una institución que se inventaba para poder justificar la arbitrariedad de los poderosos y la resignación de los oprimidos. El éxito escolar teóricamente se logra con esfuerzo, ignorando las realidades sociales que influyen en el rendimiento académico, como por ejemplo el hambre y la desnutrición.
que ambos tienen un impacto profundo en el desarrollo cognitivo y las oportunidades de aprendizaje, perpetuando la pobreza y limitando el potencial de las personas. Y ahí viene la desigualdad, que se basa en las carencias nutricionales que afectan el desarrollo intelectual, en la dificultad también para competir con aquellos que no inician o terminan su día con hambre. Según Gentili, para poder combatir el hambre y la desigualdad, es necesario recuperar la capacidad de indignación y vergüenza ante el sufrimiento de millones de personas. Esta sensibilidad es fundamental para impulsar la lucha por la justicia y la libertad. Mi nombre es Fabián Baigorria y me toca desarrollar desde la perspectiva social al escritor y docente Carlos Esquiliar, que en su libro Pedagogías de la Diferencia nos dice que el docente es el encargado de fomentar y generar esos espacios donde cada uno cuente su historia para dar paso a la alteridad. Él plantea como idea clave la conversación en la educación, como forma de encuentro, la alteridad como forma de reconocer al otro como alguien diferente y único, y la igualdad de condiciones, como condición inicial, la singularidad de cada persona que debe ser respetada. Esquiliar considera que la educación es un gesto de dar, de dar al otro. Él nos dice y nos expresa que hay que repensar en términos de objetivos, de métodos, de espacios, para poder así responder a las necesidades de la sociedad que van cambiando continuamente. Es por esto que desarrolla tanto el cambio y la idea pedagógica de la diferencia, donde es preciso reconocer y respetar las diferencias entre las personas, destacando la importancia de la educación de formar ciudadanos críticos y responsables, pero formar ciudadanos críticos donde cada uno tenga su pensamiento crítico y así, cuando tiene una idea, poder fundamentarla. Y él dice que la escuela es un espacio público y donde debe ser abierta para todos. Él dice que nos lleva a pensar cómo recibimos al otro dentro de nuestro espacio educativo. Mi nombre es Tatiana Ludueña y como para finalizar este trabajo vamos a elegir 5 de los conceptos plasmados en nuestro mapa conceptual y lo vamos a vincular con la resolución 188 del 2018. El primer concepto elegido, estudiantes. Estudiantes, como bien lo define esta normativa, es el sujeto de derecho fundamental de la educación, es el verdadero protagonista del aprendizaje y va a ser a quien nosotros como docentes, como institución educativa debemos acompañar de principio a fin. Segundo concepto elegido va a ser educación. La educación es el eje promotor de la normativa en cuestión. Sobre la educación se van a dictar, como en este caso, principios fundamentales para trabajar todos los procesos. En este caso, obviamente, la resolución en cuestión habla de la educación secundaria obligatoria. Tercer concepto elegido son los docentes. El docente va a ser el personal clave para poder llevar adelante este proceso de educación. Va a ser el intermediario necesario en la ruleta de enseñanza-aprendizaje y va a ser él quien tenga que, junto con obviamente la institución educativa, directivos, docentes, deben asegurar los medios necesarios para garantizar el derecho fundamental de la educación, en este caso secundaria, de principio a fin, lograr no solo el ingreso, sino la permanencia y el egreso de los alumnos en este nivel. Cuarto concepto elegido, inclusión educativa. ¿Cómo es la inclusión educativa si nos basamos en la resolución 188 del 2018? A través de esta normativa lo que se busca es incluir, valga la redundancia, al estudiante, es decir, acompañándolo durante todo el proceso de educación secundaria en este caso, brindándole todas las herramientas, el apoyo que sean necesarios para lograr lo que establece esta resolución. Y otra cosa importante que vuelvo a recalcar es que en esta inclusión lo que se busca es lograr el aprendizaje integral, inclusivo y de calidad, no solo a través del ingreso de esos estudiantes, sino también durante la permanencia y lograr el egreso del mismo. Último concepto elegido, leyes educativas. Si hago referencia a la resolución 188 del 2018, es una ley propiamente dicha, es dictada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba. A través de esta normativa lo que se busca es garantizar la educación como bien público.
En ella se va a aprobar el nuevo régimen académico para las escuelas secundarias y trata un poco sobre los estudiantes regulares, los estudiantes libres, cómo va a ser la asistencia, la puntualidad, cómo va a ser también la trayectoria asistida, marca el proceso y procedimiento a aplicar para una buena convivencia escolar. Muchas gracias.